Compañeros y compañeras, buenas tardes. Ahora vamos a seguir trabajando con la ecuación de Laplace. En el video anterior partimos de la ecuación de Laplace en coordenadas polares y llegamos a la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. El propósito ahora es partir de la ecuación de Laplace en cartesianas y llegar a la ecuación de Laplace en coordenadas polares. En efecto, vamos a calcular esta expresión. Aquí nuevamente vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces vamos a calcular cuánto vale d2 sub de x2 más d2 sub de y2. d2 sub de x2 es la derivada con respecto a x de du de x y d2 sub de y2 es la derivada con respecto a y de du de y. Que quede claro, ¿cuál es la derivada con respecto a x de du de x? Entonces la derivada con respecto a x de du de x, la derivada con respecto a x de du de x, primero calculamos du de x. ¿Cuánto vale du de x? Du de x vale du de r por dr de x más du de teta por de teta de x. En este caso, r y teta son funciones de x y y, o sea que pensaríamos en la inversa. O sea, u está calculada en x y x es función de r y de teta, eso fue lo que hicimos anteriormente. Ahora u está de esta forma, r en términos de x y teta en términos de x y y. Por eso nuestra du de x va a ser du de r por dr de x más du de teta por de teta de x. Lo mismo la derivada con respecto a y de u con respecto a y. U es una función de r y r está calculada en términos de x y lo mismo teta. O sea que du de y va a ser du de r por dr de y más du de teta por de teta de y. Ahora, ¿cómo calculamos la derivada con respecto a x de esta suma? Es la derivada con respecto a x del primer sumando más la derivada con respecto a x del segundo sumando. ¿Cómo calculamos la derivada con respecto a y de esa suma? Es la derivada con respecto a y de este sumando más la derivada con respecto a y del segundo sumando. En primer lugar, la derivada con respecto a x de este sumando va a ser la derivada con respecto a x del primero más la derivada con respecto a x del segundo. La derivada con respecto a y de este sumando va a ser la derivada con respecto a y del primero más la derivada con respecto a y del segundo. La derivada con respecto a x de este que está aquí, que es un producto, simplemente es con respecto a x. Du de r depende de x y depende de r y r depende de x. Lo mismo r depende de x. Entonces la derivada con respecto a x de esto es un producto de funciones. La derivada de un producto va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Lo mismo aquí, la derivada de un producto de funciones, esto es un producto de funciones con respecto a x sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Lo mismo esta expresión que está aquí, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y lo mismo esta expresión que está aquí, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y esa es la expresión que está ahí. Ahora, para calcular la derivada con respecto a x de esta expresión, aplicamos nuevamente lo que hicimos anteriormente, la regla de la cadena. La derivada con respecto a x de du de r va a ser la regla de la cadena, la derivada con respecto a r de du de r por dr de x, más la derivada con respecto a teta de mi función, que es du de r por de teta de x, y todo está multiplicado por dr de x, más du de r, d2r de x2, que no hay nada que hacer. La derivada con respecto a x de du de teta vuelve y juega la regla de la cadena. Va a ser la derivada con respecto a r de du de teta por dr de x, más la derivada con respecto a teta de du de teta por de teta de x, por de teta de x, más du de teta por d2 teta de x2. La derivada con respecto a y de du de r, la regla de la cadena, va a ser la derivada con respecto a r de la función por la interna, más la derivada con respecto a teta de la función por la interna, y todo por dr de y, más du de r por d2r de y2, más la derivada con respecto a y, recuerden, la derivada con respecto a y de ese pedacito va a ser la derivada con respecto a r de du de teta por dr de y, más la derivada con respecto a teta de du de teta por de teta de y. O sea, derivar esto con respecto a
y que es la derivada con respecto a r de la función por la interna, más la derivada con respecto a teta de la función, que es du de teta por la interna, por de teta de y, más este pedacito que es du de teta por d2 teta de y2. Ahora lo que hacemos es la multiplicación común y corriente. Esto que está aquí es d2u de r2, dx de r por dx de r al cuadrado, más d2u de teta de r por d teta de x por dr de x, más du de r, d2r de x2, más d2u de r de teta por dr de x por d teta de x, más d2u de teta 2 por d teta de x por d teta de x de teta de x al cuadrado, más du de teta d2 teta de x2, más d2u de r2 por dr de y por dr de y al cuadrado, más d2u de teta de r por d teta de y dr de y, más du de r d2r de y2, más d2u de r de teta de r de y por d teta de y, más d2u de teta 2 de teta de y al cuadrado, más du de teta de 2 teta de y2. Simplemente lo que hice ahí es la multiplicación de las operaciones algebraicas. Y esta sería la expresión a funcionar. Aquí, si nosotros reemplazamos de r de x, de teta de x, de r de x, es decir, todo lo conocido, y llegamos a la expresión del segundo miembro, o sea, llegamos a esta expresión. Pero aquí lo que queremos es simplificar más esa expresión. Esta expresión yo la puedo escribir de esta forma. Sacamos d2u de x2, factor de dr de x al cuadrado más dr de y al cuadrado. O sea, sería esta expresión más du de r al cuadrado, ¿dónde está? Más esta expresión. En forma análoga, buscamos d2u de teta 2. d2u de teta 2, ¿dónde está? d2u de teta 2. d2u de teta 2 está aquí. d2u de teta 2 está aquí, vamos a buscar. Aquí está, d2u de teta 2. Factor común, de teta de x al cuadrado. De teta de x al cuadrado. d2u de teta 2 más, aquí está la otra expresión, de teta de y al cuadrado. Y seguimos, d2u de teta de r, sacamos factor común y el factor común es d2u de teta 2, que haría este más este. Y en forma análoga escribimos la expresión. O sea, lo que hacemos es una especie de factorización de esta expresión. Y en esta ecuación ahora sí reemplazamos. ¿Cuánto vale de r de x y cuánto vale de r de y? ¿Cuánto vale de teta de x y cuánto vale de teta de y? Por ejemplo, de r de x. Entonces nosotros sabemos que x es r coseno teta y que y vale r seno teta. Eso quiere decir que r es la raíz de x2 más y2. O sea, r es función de x y y. Entonces, de r de x, derivamos esta expresión simplemente con respecto a x. De r de x va a ser 1 medio x2 más y2 a la menos 1 medio por 2x. Entonces me quedaría simplemente x sobre la raíz de x2 más y2, haciendo las operaciones algebraicas. Y en este caso reemplazamos x por r coseno teta, x2 más y2 por x igual a r coseno teta y y por r seno teta. Entonces esta expresión sería r2, raíz de r2, r. Entonces quedaría r coseno teta sobre r coseno teta. Ese sería de r de x. Entonces lo reemplazaríamos. De r de x al cuadrado sería coseno cuadrado. De r de y, en forma análoga, de r de y sería la derivada, sería y sobre la raíz de x2 más y2. Reemplazamos y por r seno teta sobre r2, me quedaría seno teta. Entonces vengo y reemplazo de r de y por seno teta y me quedaría esta expresión. Esta expresión es 1, entonces me quedaría d2u de r2. Más d2u de teta 2. Entonces buscamos de teta de x. De teta de x es, teta es artangente de y sobre x. Entonces de teta de x sería 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada interna con respecto a x de y sobre x, que es menos y sobre x2. Si uno hace la operación algebraica, aquí me queda x2 más y2 sobre x2 por menos y sobre x al cuadrado. Es decir, que el x al cuadrado se cancela y me quedaría menos y sobre x2 más y2. Y reemplazamos, y es r seno teta, x2 más y2 es r2. Entonces me quedaría menos r seno teta sobre r2, o sea, menos seno teta sobre r. Entonces sería más de teta de x sería
menos seno teta sobre r al cuadrado. Lo mismo de teta de y, si uno deriva de teta de y le va a dar coseno teta sobre r al cuadrado, coseno cuadrado de teta sobre r2, más d2u de teta de r por de teta de x, buscamos cuánto vale de teta de x y reemplazamos, de r de x, buscamos cuánto vale de r de x, de teta de y, miramos cuánto vale de teta y así sucesivamente, calculamos d2r de x2, de r de x es x sobre esta raíz, entonces volvemos a derivar esto con respecto a x, d2r de x2 sería el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos numerador por la derivada del denominador. Simplificamos esta expresión y me queda y2 sobre x2 más y2 a la 3 medios. Reemplazamos y por r seno teta, x2 más y2 por r2 y me quedaría igual a seno al cuadrado de teta sobre r. Y entonces lo reemplazaríamos. Seno al cuadrado de teta sobre r. Lo mismo d2r de y2. Derivaríamos dos veces r con respecto a y. Y nos daría simplemente coseno cuadrado de teta sobre r. Más du de teta por d2 teta de x2. Derivamos otra vez este con respecto a x y lo reemplazamos. Más d2 teta de y2. Derivamos esto con respecto a y. Esta expresión que está aquí, x sobre x2 más y2, la derivamos con respecto a y y reemplazamos. Y en forma análoga seguimos reemplazando todo. Hacemos las operaciones algebraicas. Todo se simplifica. Lo único que va a quedar d2u de r2 por 1. Más 1 sobre R2, ¿dónde está 1 sobre R2? Más 1, sacamos factor común R2 y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1 y me quedaría 1 sobre R2 de 2u de teta al cuadrado. Este término se cancela, este término queda, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, entonces quedaría 1 sobre R de u de R, y los demás términos se cancelan. Y así llegamos a la expresión que queríamos llegar. Entonces lo importante es la regla de la cadena, encontrar mi fórmula real de cuánto vale d2u de x2 más d2u de y2 en términos de la regla de la cadena, que es esta. Y aquí reemplazamos lo que haya que reemplazar y encontramos mi ecuación de Laplace en coordenadas polares. En forma análoga, la ecuación de Laplace en el espacio en coordenadas cartesianas sería d2u de x2 más d2u de y2 más d2u de z2 igual a 0. Y en forma análoga encontraríamos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Simplemente le agregaríamos a esta expresión d2u de z2 y quedaría la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Espero que haya quedado claro cómo es la ecuación de Laplace y cómo se deduce. Entonces lo importante es, si uno sabe qué es la ecuación de Laplace en cartesianas y la necesita en polares, la regla de la cadena. Y si tiene la ecuación de Laplace en coordenadas polares y la necesita en cartesianas, la regla de la cadena. Es decir, nosotros hemos demostrado que d2u de x2 más d2u de y2 va a ser igual a d2u de r2 más 1 sobre r2 de 2u de teta2 más 1 sobre r por du de r. Es importante que hagan este ejercicio ustedes mismos y miren a ver dónde se varan. La única forma de aprender todo esto es rayando. Hasta próximo, compañeros y compañeras, y muchas gracias.